Viene creciendo década tras década, es decir, desde aquellos 40 años atrás se fue perdiendo el entusiasmo de ir a votar. Exacto. Y fíjate los números en estas elecciones, en todo lo que va del proceso electoral argentino con elecciones en distintas provincias, paso y también para elección a gobernador, 16 millones de personas habilitadas para votar, ahí tenemos la placa. Pero no fueron a votar 16 millones de personas, ni 15. Fue a votar mucho menos. Exacto. 11 millones. 32% de ausentismo electoral. Es decir, fueron a votar 11 millones, 68%. El 31,64% es el ausentismo. Es alto. Es muy alto. Es récord. Es récord. Sí, está en un nivel muy alto. El 21 fue parecido, estamos en el 23. Participación electoral 68%. Sí, pero perdón, en el 21 teníamos también mucha gente que con miedo a los contagios por la pandemia. Claro, esto no ¿te está acordás ocurriendo? que era muy particular en el 21? Bueno, ahora no, y sin embargo la gente se aleja. Chaco, 37% ausentismo, Córdoba 35%, Santa Fe 37%. Claro. La provincia que menos ausentismo tuvo, donde hubo más movilización para ir a votar, es Tucumán, 24 nada más de ausentismo. O sea que las PASO por ahora serían PAS, primarias de verte simultánea. La de obligatorio... Lo de obligatorio desapareció, sí. La gente entiende que desapareció, no es así. Igual. Pero el ausentismo, ahora lo vamos a estar analizando, normalmente beneficia al gobierno, pero atención que ahora el ausentismo al gobierno también. Vos lo decías ayer, hay muchos desencantados oficialistas que el gobierno necesita que vayan a ir. Necesita sacudirlo porque no está yendo. No reacciona ni siquiera el oficialismo. Carlos Fara es analista, lo tenemos comunicado. Hola Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Bien, queríamos que nos ayudaras a hacer esta lectura, ¿no? A entenderla un poco más, qué es lo que está pasando, porque estamos a muy pocos días de las PASO. Bien, bueno, mira, primero, digamos, tener en cuenta el marco en el cual llegamos a estas primarias, que es un escenario inédito desde el 83, porque estamos acumulando 3 gobiernos nacionales seguidos que terminan con balance negativo, ¿no? El segundo gobierno de Cristina, el gobierno de Macri y ahora el gobierno de Alberto. Y esto ha generado un clima social de gente muy desahuciada, con mucha angustia, con muchos miedos y, por supuesto, digamos, totalmente distanciada de la política. En parte, digamos, algo de eso está expresándose en el fenómeno Milei, pero como ustedes mostraban con estadísticas, es notable lo que está sucediendo en las elecciones provinciales. Es muy probable que ese fenómeno también se reproduzca en las primarias del 13 de agosto, teniendo en cuenta que esta vuelta, a diferencia de 2021, son elecciones ejecutivas que en general a la gente le atraen más que las legislativas. Cuando empecé a votar, decía, si no ibas a votar tenías problemas con el documento porque no te ponían el sellito, había multas. Claro. No he conocido a nadie que pague una multa por no ir a votar. Sí, es que la sanción es muy baja y entonces obviamente la gente no tiene miedo de no ir a votar, ¿no? Con lo cual, digamos, lo que termina... No hay nada que te impida, ningún trámite que te impida hacer el hecho de no ir a votar en la práctica, con lo cual, obviamente, digamos, frente a semejante cantidad de gente que se está ausentando, por supuesto, digamos, que termina de confirmar que no tiene ningún sentido verse obligado a asistir, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Ahora estamos percatándonos, bueno, que la ley es lábil, que la ley no se cumple y de pronto hay muchos votantes, probablemente jóvenes, que digan, bueno, ¿y qué me pasa? Yo recuerdo que antes era, ¿qué me pasa? No, si estás a más de 200 kilómetros o a una distancia tenés que ir a una comisaría, acreditar que estás. Es decir, había cierto marco legal que se respetaba, pero también había como cierto deber moral. No llegabas a preguntarte qué decía la ley, vos tenías que ir a votar. Digamos, esa misión, ese compromiso, ¿se mantiene? No, totalmente. Yo te diría que los niveles de desafectación de la gente y sobre todo en las generaciones más jóvenes son más fuertes, ¿no? Entonces, un poco, digamos, el tema es si hay un voto, vamos a decir, por debajo de los 30 años, ni hablar el de 16 y 17 que no está obligado a votar, ¿no? Seguramente vamos a tener ahí, digamos, reticencia bastante grande y eso un poco dependiendo de el posicionamiento de cada candidato lo puede terminar de afectar un poco más. Carlos, la persona que no va a votar es una persona desinteresada, que le importa un resultado o el otro, le da lo mismo. Pero Milei, por ejemplo, plantea el voto desde la bronca, necesita movilizar.
Este desinterés a votar, por ejemplo, juega en contra de Milei. Pero también ahora el oficialismo está preocupado porque dice, bueno, necesitamos movilizar a los nuestros y los nuestros no se están movilizando. Sí, totalmente así. La abstención está complicando mucho al gobierno, al peronismo en general. Lo estamos viendo en las elecciones provinciales. Eso Claro. fue muy claro en la elección de Santa Fe, donde hubo mucho voto propio que directamente no fue, que no va a votar a la oposición, pero que no se ve obligada, digamos, a tener que hacer una opción política. Lo vimos en San Juan, digamos, ahora lo vimos en Chubut. Digamos, el peronismo está realmente en problemas y todo el aparato de movilización, todo el poder del Estado no está necesariamente garantizando que la gente vaya a votar, y una advertencia de esto ya el peronismo lo había tenido en la elección de 2021, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Claro. Ahora, Carlos, mirá cómo nos hemos acostumbrado como que el peronismo tiene capacidad de movilización. Significa que te manda remis con plata nuestra, que le ponen plata en el bolsillo con plata nuestra, que le compran el voto a cambio de algún regalo, que es plata nuestra. Lo hemos tomado como que el peronismo puede hacer eso, lo hace y lo hace abiertamente cuando es un delito. Sí, absolutamente, absolutamente sí. El fenómeno de cancha locos, inclinada, ¿no, chicos? ¿no? Digamos. Es de locos. Decir que el peronismo hace eso y que no hay ningún juez, ningún fiscal que lo... Y siempre lo hizo y ahora le está costando. Porque cuando bajan los candidatos Pero Adrián, a la se desvía... provincia de Buenos Aires, Claro. no están notando interés de la gente. Pero tomamos como algo normal, algo Por que es eso. un delito. Un delito. Obviamente. Primero es un Naturalizamos. delito. Obvio. Es un delito hacer eso. Sí, claro. Totalmente. Bueno, y hay una cuestión que te quiero preguntar, Carlos. Hay un voto bronca, pero muchos ciudadanos, cuando pegan la vuelta ya, peor que la bronca es el desánimo. Dicen, vos me podés querer o no querer. El tema es cuando no te dicen ni siquiera interés en mí. La mala política, quiero separar porque hay buenos políticos, los hay y tenemos que creer en ellos, pero la mala política es un papelón lo que han hecho. Nos han dejado en El la lona. desencanto, la falta de ilusión, Los hasta la falta de enojo, ¿no? Es como cierta cuestión, actitud Claro. depresiva frente al voto. Eso quería decir. Sí. Totalmente, eso que ustedes dicen es tal cual, ¿no? Es muy diferente por eso a la de 2001, donde la gente, digamos, fue a votar y fue a votar, digamos, poniendo nada, poniendo un preservativo, poniendo una feta de jamón, pero fue a votar, ¿no? Claro. Esta es una situación totalmente, de donde la gente está totalmente desahuciada. No, por eso digo, el sentimiento predominante es el de incertidumbre, el de miedo, no tanto el de bronca y enojo. Es como, ya no puedo esperar absolutamente nada del sistema político, ¿no? Y entonces, hasta que la Argentina no salga de la crisis, obviamente, digamos, esto no lo vamos a revertir, ¿no? Y aún así creo que efectivamente va a costar. Ahora, me cuesta entender el fenómeno Milei, porque Milei, como bien decían recién Guille y Adrián, apunta a ese votante desencantado y le dice, ahora más que nunca tenés que ir, y tenés que ir y votar a alguien que venga o una propuesta por fuera de la política, por fuera de todos los cánones políticos. Milei apelaba a eso, Milei prometía, y de pronto también hubo cierto globo que se pinchó ahí en el fenómeno Milei. Sí, totalmente, porque bueno, primero las dificultades políticas con el tema de los cierres de listas, luego todo el affair que tiene que ver con la investigación sobre la venta de La venta de candidaturas. candidaturas. Sí. Exactamente, entonces, digamos, todo eso, digo, si vos eras un desahuciado que habías confiado en una opción Claro. Milei y Milei te desencanta, pues entonces ya te Ya quedás está, en tu casa, no claro. tenés ninguna motivación para ir a votar a nadie. Terminó mostrando los mismos problemas Que él con critica. denuncias iguales a la casta. Exacto. Bueno, Carlos Fara es analista político. Gracias, hemos hecho una sesión de terapia juntos. Gracias, Carlos. Sos terapeuta grupal ahora. Un placer como siempre. Nos vemos. Pero voy a dar un dato, permitime para terminar, que quiero agregar un dato que es bueno, Sí. porque no todo está perdido. Sí. Latinobarómetro, que mide el apego a la democracia en todo el mundo, Sí. Eurobarómetro, en el caso de Latinobarómetro en América Latina, muestra que en todos los países está perdiendo el apego a la democracia. Mirá. Es decir, que las generaciones más jóvenes le da lo mismo vivir bajo una democracia que con una dictadura, pero en Argentina no. Bueno. Argentina es uno de los 3 países que más Menos mal. apego a la democracia tiene, porque como vivimos la dictadura, la gente de todas las Claro. edades sigue teniendo Buen apego a la dato. democracia. Y Buen eso es dato, muy buen importante, dato. sobre todo para las generaciones más jóvenes, que tengan eso presente.